Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico. Sergio, ¿cómo estás? Mira, regular, como todo el país. Sí, regular. Bueno, Fernando. Sí, además te metiste en este tema del Tribunal Constitucional que denunció María Luisa Bram, su actual presidenta. Ustedes pidieron al Ministerio Público investigar esta denuncia. Sí. A ver, cuéntanos un poquitito cómo perciben ustedes lo que denunció María Luisa Bram y por qué ameritaría, a tu juicio, la llegada al Ministerio Público. Mira, en primer lugar, nosotros ya veníamos inquietos, manifestando nuestra inquietud al Tribunal Constitucional acerca de qué estaba pasando con varias causas en materia de derechos humanos. Habíamos oficiado en ese sentido al Tribunal Constitucional y se nos había dado una respuesta genérica. Ahora, nuestra opinión de lo hecho por la presidenta del Tribunal Constitucional es alabar la valentía como lo ha hecho, y nosotros en el oficio, Fernando, para aclarar las cosas, nosotros no hemos pedido la intervención del Ministerio Público, eso lo hizo una diputada, ya, y nos parece muy bien que en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público fiscal haya tomado la decisión de hacer la investigación. Ahora te decía que en el oficio que nosotros enviamos a la presidenta del tribunal es que nos dé todos los antecedentes que llevaron a hacer las afirmaciones que hizo, ya, y a partir de eso tomar el instituto todas las medidas que considere necesario. Nuestra actitud se debe, Fernando, a que queremos ciertamente apoyar el esfuerzo que está haciendo la presidenta del Tribunal Constitucional, de tal manera que las palabras que ella emitió se transformen en hechos concretos dentro del propio tribunal. Sí, yo leí las palabras de María Luisa Bram y me pareció, no sé si estamos de acuerdo, Sergio Mico, que no se refiere solamente a puras causas que tengan que ver con derechos humanos. Me da la sensación que ella, de alguna manera, denuncia un sistema. Mira, a ese respecto, obviamente al INH lo que le preocupa son las causas de derechos humanos, sin perjuicio que como institución estatal nosotros somos una corporación de derecho público autónoma. También obviamente nos preocupa lo que está ocurriendo dentro del Tribunal Constitucional, porque es un órgano fundamental para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Ahora, ¿cómo se daba en estas dilaciones que tú dices que ya estaban mirando con algún grado de preocupación ustedes? ¿Cómo funcionaba de alguna manera el procedimiento para que ustedes estuvieran dudando de que por qué razón se dilataban tanto esas causas? Bueno, es conocido que simplemente el Tribunal Constitucional tiene una recarga de trabajo donde entran las más distintas materias. Eso yo te diría en general. Ahora pero también un comentario en general, Fernando. Lo que pasa es que el instituto, que bien valora mucho lo que se ha hecho en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, siempre ha criticado algunas cosas dentro de las cuales están la lentitud en la cual se han hecho los procesos judiciales. Así, todavía estamos con causas emblemáticas como el asesinato del padre de Diana Díaz, etcétera, o de los parientes de Pamela, que han demorado pero literalmente décadas, y de eso el Tribunal Constitucional también es responsable. Sí, el procedimiento quizás no es una cosa muy conocida por todos. ¿Cómo ingresa una causa es exactamente igual que cualquier otro tribunal, Sergio Mico? Bueno, en algunos casos sí, a propósito de los recursos que dicen relación con lo que se estima que los procedimientos se han violado derechos humanos, y normalmente eso ha ocurrido justamente con quienes son acusados como victimarios, ¿ya? Y eso hace muy complejo el tema. Además, quiero recordar que el Tribunal Constitucional ha emitido fallos sobre aspectos clave
de la causa de los derechos humanos sobre, por ejemplo, los beneficios que se puedan o no otorgar a quienes hayan violado, hayan cometido delitos de lesa humanidad, que hayan sido condenados. Así que la preocupación del instituto con respecto a las declaraciones de la presidenta son de máxima importancia e intensidad. El Tribunal Constitucional cumple un rol clave en materia de derechos humanos, lo ha cumplido y lo va a tener continuar cumpliendo. Así, por ejemplo, también todo lo que dice en relación con el decreto ley de amnistía, en fin, se ha debatido la constitucionalidad del mismo, que más allá de que no se está aplicando en la práctica y que está presente, y ese es un tema que permanentemente el instituto ha planteado como simbólicamente algo que causa un enorme resquemor también en los organismos internacionales de derechos humanos. Sí, a propósito del tema, Sergio Mico, está perfectamente vigente la discusión sobre si debieran algunas personas que están condenadas por violaciones a derechos humanos obtener los beneficios que son propios de ya sea la rebaja de sus penas o el que sus penas puedan ser seguidas en sus casas de acuerdo a su edad, a su condición de salud. ¿Cómo ve el Instituto Nacional de Derechos Humanos esa situación? Mira, yo en primer lugar, como tú lo señalaste al iniciar esta entrevista, nosotros como instituto esto nos cayó encima del Tribunal Constitucional, porque nosotros estamos completamente abocados en este momento a las consecuencias en materia de derechos humanos por cómo está enfrentando el Estado y la sociedad chilena la pandemia, en particular la situación de los internos. Te hago referencia a esto porque, en segundo lugar, nosotros concurrimos al Tribunal Constitucional reclamando que la ley que concedió un indulto general de carácter conmutativo era constitucional, no solamente pensando en la objeción que se había hecho, que nosotros rechazamos en orden a que era inconstitucional, que no se consideran los condenados de delitos de lesa humanidad, sino poniendo mucho énfasis en que la demora estaba causando un daño objetivo a los internos y a los gendarmes en torno a su salud. En tercer lugar, yo te diría que nosotros como instituto tuvimos un pronunciamiento en el cual señalábamos que hay una serie de condiciones que se tienen que dar, ya los que dicen relación, por ejemplo, con haber contribuido eficazmente al esclarecimiento de los hechos. Ahora, nosotros estamos esperando que avance el proyecto de ley, en este caso ya de beneficio por razones humanitarias, para tener un pronunciamiento como consejo definitivo. Yo en este punto siempre pongo el énfasis que en el consejo del instituto están representadas todas las posiciones que existen en materia de derechos humanos, donde hay legítimas discrepancias, por ejemplo, en este punto, en el caso, por ejemplo, de una persona que tiene Alzheimer o que está muriendo, si es que debe o no terminar sus días en su domicilio y no en el centro penitenciario de Punta de Peuco. Estamos conversando con Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Déjame llevarte a otro tema que ha estado en las primeras filas de las noticias y que no ha disminuido su situación de preocupación, que tiene que ver con las situaciones de distintos presos en distintas cárceles del país por razones no de derechos humanos, y particularmente lo que está pasando en la cárcel de Puente Alto. Ustedes han visto con detención ese caso. ¿Por qué no nos cuentas un poquitito de eso? Mira, yo personalmente he estado 5 veces en el penal de Puente Alto, que es de lejos el principal foco de contagio del coronavirus en Chile. Así, no está esto en centros médicos, en hospitales, sino que está ahí. Hay 84 gendarmes de un total de 210 que se han contagiado. Fernando, estamos hablando de eso. Y la información que nosotros manejamos es que los internos llegarían a 68
y ayer y hoy día se van a terminar de hacer los exámenes, los miembros, los imputados y condenados de la Torre 1, donde vamos a saber cuál es la magnitud ya de la situación. Mira, cuando hubo un intento de motín, si mal no recuerdo, el 21 de marzo nosotros contribuimos, fuimos para allá. Entonces, en ese momento, Fernando, contratamos primero que el equipo de salud estaba integrado por una enfermera, sigue habiendo solamente una, habían 3 paramédicos y uno que estaba con licencia médica, hoy día hay uno más, y en tercer lugar había un médico que trabajaba 2 mañanas a la semana y que hoy día está con licencia médica. Y eso, te digo, un mes después, esa es la misma fotografía. Yo te diría que el día domingo se aceleraron los beneficios de salida dominical y de los indultos, que suponen una descompresión pero muy pequeña de una situación dramática de sobrepoblación y hacinamiento. Así siguen habiendo celdas, no se pueden cambiar a la medida que los internos estén ahí, de 65, 70 personas, Fernando. ¿Y cuál es la diferencia entre la última visita que hicimos y la primera? Es que tú te encuentras con camastros vacíos ya de personas que fueron retiradas de ahí para ser aisladas. Entonces el nivel de nerviosismo de los internos y condenados es absoluto. En tercer lugar, yo te diría las condiciones higiénicas del retiro de basura, si bien se ha avanzado, siguen siendo preocupantes. Si tú ves así francamente las condiciones de higiene, el calor, la humedad, el olor de la basura, simplemente hacen, Fernando, de buena parte de ese centro penitenciario un verdadero infierno, y en esto, créeme, Fernando, que no exagero. Por lo tanto, el Estado tiene que tomar medidas aún más radicales que las que ha tomado, o si no, esa crisis sanitaria se va a transformar en una crisis de seguridad pública. El día domingo tuvimos una toma prácticamente todo el día de la Torre 1. Nosotros como instituto tuvimos 9 horas para evitar que eso se transformara en una tragedia. Ahora, esto, Sergio Mico, es algo que tiene que ver con la condición de encierro, que crece la situación, el hacinamiento, la mezcla de ambas cosas. ¿Cuál es la razón? No, mira, yo te diría, es claramente sobrepoblación. En segundo lugar, condiciones higiénicas deplorables. En tercer lugar, como te señalaba, la debilidad del equipo médico. En cuarto lugar, las propias condiciones, Fernando, laborales de los gendarmes. Así, hay 84 gendarmes contagiados, y simplemente una explicación: ya cada vez los gendarmes se están quedando adentro del recinto buena parte de su vida, por así. El propio alcaide ya propiamente está viviendo ahí adentro. Entonces ellos están muy sometidos al contagio y en habitaciones que muchas veces no son más grandes que las que tienen los propios internos. Entonces yo te diría que ahí hay un cuarto factor que es categórico en la extensión del contagio, que es el contagio entre los propios gendarmes y obviamente entre los gendarmes y los internos. Entonces ahí también hay una cuestión que atacar. Esto llega a tanto, Fernando, que cuando fuimos por primera vez nadie tenía mascarilla. Y ahora sí, tienen mascarillas, pero son mascarillas que se le entregan por un día. Entonces nosotros hemos pedido a Senabas, a través del Ministerio de Salud, que eso también sea resuelto a la brevedad. Porque si no, por ejemplo, y con esto termino, los gendarmes que estaban encargados de cuidar las torres se han reducido a 3 por torre, porque los otros están enfermos. Entonces eso también pone una situación crítica a la seguridad en el penal. A tal punto, Fernando, que ya la tercera vez que fuimos, los propios internos decían que había que cuidar a los gendarmes, porque ellos saben perfectamente que si se quedaran sin gendarmes, simplemente se les va a poner un candado por fuera, ¿no? Entonces la situación también es crítica con gendarmería y eso obviamente está afectando la situación de
salubridad dentro del penal de Puente Alto. Sí, déjame contarte una experiencia, Sergio, porque estoy impresionado, porque pensé que después de tanto tiempo las cosas eran totalmente distintas. En 1988 yo caí preso por segunda vez durante la dictadura y en la cárcel de Valparaíso. Y ahí, como al 10º día o 15º día que estábamos ahí, una persona dio positivo por SIDA. Y se decidió hacer un examen de sangre a todos los internos y nos colocaban en filas para ir. Y estaba conmigo también preso en esa oportunidad Óscar Guillermo Garretón, que había vuelto a Chile en ese entonces y había sido capturado él se entregó porque había un juicio pendiente contra él por la subversión a la Armada desde el principio del golpe de Estado. Y vimos todos, pero con pánico, cómo había una jeringa, Sergio, una jeringa de vidrio, que ya estaba una jeringa, que ya estaba el vidrio, te voy a decir, amarillo, ya no era transparente, para sacarle la sangre a todas las personas que tenían que poner, que no eran todo el penal, sino que un sector particular, que estaban en una fila serían, por ejemplo, no sé, 200 personas. Y nos impresionó tanto esto que Óscar Guillermo se consiguió que le trajeran una cantidad de esas jeringas desechables para poder hacer los exámenes con jeringas individuales para cada cual. Eso, estoy hablando del año 88, y lo que tú me estás contando es casi parecido a lo mismo. Mira, yo te diría que, bueno, primero la memoria histórica de lo que fue la pandemia del VIH en las cárceles se mantiene. Hablando con los gendarmes, muchas veces son hijos de antiguos gendarmes, ellos cuentan también, hacen relatos como el que tú me señalas, y bueno, una de las cosas que les da ánimo, que resulte paradojal, que la pandemia del SIDA provocó, hasta el día de hoy ha provocado 35 millones de muertos, pero obviamente el coronavirus, y eso es lo que conversan entre ellos, no puede ser a esperar a que esto siga creciendo. Ahora, mira, ya que estamos en recuerdo personal, y yo efectivamente yo también tuve el 85 en la calle 14 de la penitenciaría, que es un edificio que tiene 177 años. Yo ahora volví a ir el 21 de marzo y te quiero decir que la calle 14 seguía habiendo una sobrepoblación, unas habitaciones que las recordaba perfectamente, de un camastro sobre otro camastro altísima, sin ventilación, y ahí había una humedad, un calor espantoso, y el 21 de marzo estábamos a semanas de que llegaran las primeras mascarillas. Entonces, yo te insisto, mira, hoy día está básicamente focalizado en Puente Alto, y cómo resolvemos esto va a ser muy importante también para el resto de los recintos penales, que son 83 en todo el país. Qué bueno que menciones el caso de Valparaíso, porque nosotros también, la oficina regional, ha concurrido al centro penitenciario de Valparaíso, y Fernando sigue, no sé si esto cuando estuviste tú preso, pero no llega agua a partir de una determinada hora. Entonces, y bueno, y en la población también te hace que sea un poquito risible, que tú les empieces a hablar a los internos que hay que mantener una distancia social de 1 metro, y la ausencia de agua. También cuando se dice, mire, lávese constantemente las aguas, las manos, bueno, los internos primero se ríen y después entran en ira, y después entran en el terror nomás, porque si se pone tanto énfasis que para evitar el contagio se tiene que guardar el metro de distancia y lavarse las manos permanentemente, que ellos no lo pueden hacer, la conclusión es obvia, o nos vamos a contagiar. Ahora, ¿han notado ustedes situaciones donde se contacta desde adentro de la cárcel hacia afuera, hacia los familiares, o los familiares están restringidos hoy día en su visita? Mira, sí, o sea, los propios internos ya a fines de marzo pidieron que no querían más visitas
familiares, y lo que pedían en aquel tiempo, y hoy día no se pudo resolver de esa manera o no masivamente, eran computadores para ver videoconferencias, porque a ellos lo más que les preocupaba era la salud de sus familiares. Ya yo creo que por esa vía y por Gendarmería, que te insisto, están trabajando en condiciones higiénicas y laborales muy deplorables, se produjeron contagios. Ya ahí también, Fernando, un tercer dato, que ha sido un dato que también es muy importante tener a la vista, que se habla de 42.000 internos o 49.000, pero eso es la gente que está más de un año en la cárcel. Pero hay una población flotante de 120.000 personas que entran y salen de los centros penitenciarios dentro del año. Por ejemplo, personas que son condenadas por 3 meses, o personas que están ahí como imputados en los momentos que no se les ha concedido la libertad provisional y están ahí adentro cuando están siendo investigados. Entonces también obviamente es una fuente de contagio muy grande. Y hay 2 datos más, Fernando, no quiero cansarte a ti y a los auditores, pero para que sepa también toda la verdad acá. Hay mucha gente que dice, bueno, ya son delincuentes allá con ellos, pero la verdad es que estamos hablando de los 42.000 personas, si la memoria no me falla, de 14.000 que son imputados, es decir, que están siendo investigados todavía, no es que estén condenados. Entonces en Santiago hubo un intento de motín muy grande donde estaba metido el narcotráfico, no solamente decía relación con el COVID-19, pero ahí todos son imputados prácticamente, Fernando. Entonces gente que, te insisto, a la ira de estar ahí tanto tiempo, los procesos judiciales con la pandemia obviamente se han hecho más lentos, se junta la ira. Y hay otro dato que también quiero darte, es las empresas concesionadas, que se han hecho cargo de los centros, de muchos centros penitenciarios, porque no aparecen, y ellos tienen un porcentaje de población de imputados y condenados muy grande. Y ¿qué es lo que hemos constatado nosotros? Hay cuestiones de precios, de fiscalización, de los cuales no me voy a meter, pero sí decir 2 cosas: que las primeras veces que fuimos todavía nos entregaban los insumos de seguridad básicos, mascarillas, cloro, etcétera, y por otra parte hoy día muchas veces lo que se nos señala en regiones que bueno, nosotros estamos cumpliendo con las condiciones contractuales y punto, y evidentemente en estas circunstancias todos deberíamos hacer un esfuerzo más grande. Entonces nosotros hemos oficiado también al Ministerio de Obras Públicas que fiscalice lo que está ocurriendo con las concesiones, y lo mismo le hemos planteado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ayer en la Comisión de Derechos Humanos del Senado se lo planteamos al subsecretario de Justicia y Derechos Humanos. Fernando, este es el principal foco de propagación del contagio del coronavirus. Vuelvo a las cifras, estamos hablando de 120.000 personas en población flotante, estamos hablando de 20.000 funcionarios de Gendarmería, 15.000 uniformados y 5.000 civiles, y si a eso tú le agregas 3, 4 familiares, estamos hablando de una población de ¿cuánto? 500.000 personas, de chilenos y chilenas que por sí tienen el derecho humano a la salud, pero que además cuando tú ves estas cifras globales, evidentemente hay que preocuparse mucho de lo que ocurre dentro de los centros penitenciarios, por la salud de todos los chilenos y chilenas. Sergio Mico, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, te quiero agradecer este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. A usted, Fernando, cumpliendo con su función tan importante de informar y formar la opinión pública. Adiós. Chao. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo.